En los polvorientos archivos de la Sociedad Histórica de Providence, una fotografía de marzo de 1904 ha permanecido olvidada durante más de un siglo. La imagen muestra a la prominente familia Underwood posando en el salón de su mansión en Federal Hill, con Jonathan Underwood, su esposa Beatrice y su recién contratada sirvienta doméstica. Pero hay algo inquietante en las manos visibles en este retrato. La mano derecha de la sirvienta, descansando casualmente sobre el respaldo de la silla de la señora Underwood, lleva cicatrices distintivas en los nudillos y la palma. Lo que los investigadores no se dieron cuenta en 1920 era que esas mismas cicatrices habían sido descritas 16 veces diferentes en informes policiales que abarcaban casi 2 décadas. 16 veces por 16 testigos diferentes, todos describiendo a la última mujer que vieron con las esposas de sus empleadores antes de que éstas murieran en misteriosos accidentes domésticos. La fotografía, enterrada en una colección de evidencia de un caso de fraude de seguros, finalmente revelaría la identidad de una de las asesinas en serie más metódicas e indetectables de América. Antes de continuar con la historia de Elizabeth Hayes y la tragedia que afectó a las esposas de la élite de Providence, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros misterios históricos oscuros. Y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos estás escuchando. Nos encanta conectar con entusiastas de los misterios de todo el país. La primavera de 1904 marcaría el comienzo de lo que los periódicos de Providence más tarde llamarían el reinado de la creadora de viudas. Aunque no comprenderían el verdadero horror de ese título hasta 16 años después. Providence en 1904 se erigía como la segunda ciudad más grande de Nueva Inglaterra. Su prosperidad se construyó sobre los hombros de las fábricas textiles, la fabricación de joyas y el transporte marítimo. Los barrios de Federal Hill y Benefit Street albergaban magníficas mansiones victorianas. Sus pináculos de estilo gótico revival y elaborados trabajos en hierro eran testimonio de la riqueza generada por el auge industrial de Rhode Island. Las lámparas de gas parpadeaban a lo largo de calles empedradas donde los carruajes compartían espacio con el ocasional automóvil, mientras el olor acre del humo frío se mezclaba con el aire salado de la bahía de Narragansett. La familia Underwood representaba perfectamente la nueva aristocracia de Providence. Jonathan Underwood, de 43 años, había construido su fortuna fabricando instrumentos de precisión para la creciente industria ferroviaria. Su taller en South Main Street empleaba a más de 60 hombres, produciendo indicadores de latón y componentes mecánicos que mantenían los trenes de América en horario. Su esposa, Beatrice, de 38 años, provenía de la vieja estirpe de Nueva Inglaterra. Su padre había sido un capitán ballenero de New Bedford antes de retirarse para gestionar sus inversiones en fábricas textiles. Su mansión en Federal Hill, construida en 1887, se alzaba con 3 pisos, con ventanas en bahía que capturaban la luz de la tarde y proyectaban largas sombras sobre los suelos de madera pulida. La casa requería mantenimiento constante. Era necesario llevar carbón al horno del sótano, las lámparas de gas requerían atención diaria y la elaborada decoración victoriana demandaba una limpieza cuidadosa. Como la mayoría de las familias de su posición, los Underwood empleaban a varios sirvientes, pero la ayuda doméstica se había vuelto cada vez más difícil de retener. Las jóvenes inmigrantes irlandesas e italianas que alguna vez ocuparon estos puestos ahora buscaban trabajo en las fábricas textiles, donde podían ganar mejores salarios y disfrutar de más libertad. Fue esta escasez de ayuda doméstica confiable lo que llevó a Beatrice Underwood a colocar un anuncio en el Providence Journal el 15 de marzo de 1904. Se buscaba ama de casa experimentada para prominente familia de Federal Hill. Debe tener buena conducta con referencias, generosos salarios para candidata adecuada. El anuncio atraería exactamente el tipo de respuesta que Beatrice esperaba, aunque no por las razones que imaginaba. Elizabeth Hayes llegó a la mansión Underwood en una mañana gris de marzo, llevando una pequeña maleta de cuero y vistiendo un sencillo vestido negro que hablaba de respetabilidad y duelo. Parecía estar en sus primeros 40 años, con cabello prematuramente gris recogido severamente y ojos azul pálido que parecían captar cada detalle de la habitación que entraba. Sus referencias, escritas en papel con membrete caro de familias en Boston y Hartford, elogiaban su discreción, su habilidad en la gestión del hogar y su particular talento para cuidar a esposas delicadas que sufrían de los trastornos nerviosos tan comunes entre las clases altas. Lo que más impresionó a Beatrice durante la entrevista fue la comprensión inmediata de Elizabeth de las complejidades de llevar un hogar victoriano. Sabía exactamente cómo atender los accesorios de gas sin crear fugas peligrosas,
cómo manejar la estufa de combustión fría sin llenar las habitaciones de humo y cómo realizar la delicada limpieza requerida para la extensa colección de cristal y porcelana de Beatrix. Sus manos, aunque con cicatrices, que ella explicaba como accidentes de cocina antiguos, se movían con confianza practicada mientras examinaba los requisitos del hogar. Entiendo las necesidades particulares de las damas que se sienten abrumadas por las obligaciones sociales, le dijo Elizabeth a Beatrice con su suave acento irlandés. Mis empleadores anteriores a menudo sufrían de dolores de cabeza y agotamiento nervioso. He aprendido a preparar remedios especiales que ayudan con esas condiciones. Su sonrisa era gentil, casi maternal, y Beatrice se sintió inmediatamente a gusto con esta mujer que parecía entender las cargas de su posición. La fotografía tomada esa tarde de marzo estaba destinada a conmemorar la finalización de un proceso de contratación exitoso. Jonathan había comprado recientemente una de las nuevas cámaras Kodak y quería documentar al personal de su hogar para sus registros comerciales. Las tres figuras se dispusieron en el salón. Jonathan de pie junto a la silla de su esposa con la mano sobre su hombro, Beatrice sentada con las manos cruzadas en su regazo y Elizabeth posicionada ligeramente detrás, con su mano derecha cicatrizada descansando sobre el respaldo de la silla de Beatrix en un gesto que parecía a la vez protector y posesivo. Ni Jonathan ni Beatrice notaron cómo los ojos de Elizabeth permanecían fijos en las joyas de Beatrix durante la larga exposición requerida para la fotografía. No podían haber sabido que esos ojos azul pálido ya estaban catalogando el valor de los aretes de diamantes de Beatrix, su broche de zafiro y la elaborada pulsera de oro que había pertenecido a su abuela. No tenían forma de entender que la mujer que habían acogido en su hogar ya estaba planeando su tragedia. La primavera en Providence traía la promesa de renovación, pero dentro de la mansión Underwood, una transformación diferente estaba teniendo lugar. Elizabeth Hayes se instaló en su rol con la eficiencia de alguien que había perfeccionado una rutina mortal. Se levantaba antes del amanecer para atender el horno, preparaba las comidas con meticuloso cuidado y mantenía el hogar con una atención al detalle que impresionaba tanto a Jonathan como a Beatrice. Pero su trabajo más importante ocurría en las horas tranquilas cuando la familia dormía, cuando podía moverse por la casa como una sombra, aprendiendo sus secretos. Las casas victorianas eran organismos complejos de tuberías, conductos y sistemas mecánicos que pocas personas comprendían completamente. Las líneas de gas corrían por las paredes para alimentar los accesorios ornamentados en cada habitación. Los conductos de aire caliente llevaban calor desde el horno del sótano a los pisos superiores. El sistema eléctrico, recién instalado, compartía espacio con las antiguas líneas de gas de maneras que a veces creaban peligros inesperados. Elizabeth estudió estos sistemas con la dedicación de un ingeniero, trazando cada tubería y cable hasta que entendió exactamente cómo funcionaba la casa y cómo podía fallar. Durante su primer mes de empleo, Elizabeth demostró la clase de devoción que hacía que los empleadores se sintieran culpables por sus quejas previas sobre la ayuda doméstica. Anticipaba las necesidades de Beatrix antes de que se expresaran. Preparaba el café matutino de Jonathan exactamente según sus preferencias y mantenía la casa con una eficiencia impecable. Más importante aún, parecía genuinamente preocuparse por el bienestar de Beatrix, comentando a menudo sobre lo cansada que parecía la señora de la casa y sugiriendo remedios para sus frecuentes dolores de cabeza. La señora Underwood se esfuerza demasiado, le diría Elizabeth a Jonathan con ojos preocupados. Todas estas obligaciones sociales, el estrés de gestionar un hogar tan grande. No es de extrañar que sufra de agotamiento nervioso. Tal vez necesita más descanso, más tiempo tranquilo lejos de los visitantes. Su sugerencia parecía tan razonable, tan cariñosa, que Jonathan comenzó a limitar los eventos sociales que siempre habían sido centrales para la felicidad de Beatrix. El aislamiento comenzó de manera sutil. Elizabeth mencionaría a los visitantes que la señora Underwood estaba indispuesta, sufriendo uno de sus dolores de cabeza. Reprogramaría compromisos sociales, explicando que el doctor había recomendado descanso completo. Gradualmente, Beatrice se encontró pasando más tiempo sola con Elizabeth, dependiendo cada vez más de la compañía y el cuidado de la sirvienta. La mujer parecía entender sus estados de ánimo, sus miedos, su creciente sensación de que algo en su vida estaba cambiando de maneras que no podía identificar del todo. Fue durante la cuarta semana de mayo que Beatrice mencionó por primera vez los sueños extraños. Confió a Elizabeth que había estado experimentando sueños vívidos y perturbadores llenos de imágenes de asfixia y caídas. Se despertaba jadeando, su camisón empapado de sudor. Convencida de que alguien había estado en su habitación durante la noche, Elizabeth escuchó con atención comprensiva,
sugiriendo que quizás la lámpara de gas en el dormitorio estaba quemando de manera incorrecta y afectando el sueño de la señora Underwood. Estos viejos accesorios de gas pueden ser temperamentales, explicó Elizabeth mientras ajustaba la lámpara del dormitorio. A veces no queman limpio, especialmente por la noche cuando cambia la presión. Los vapores pueden causar las pesadillas más terribles. Sus dedos trabajaban con experticia en el mecanismo de los accesorios, haciendo ajustes que afirmaba mejorarían la calidad del aire en la habitación. Lo que Beatrice no podía ver era cómo esos mismos dedos hábiles podían crear una fuga casi invisible que liberaría justo la cantidad suficiente de gas para causar desorientación y debilidad sin amenazar la vida de inmediato. El primer incidente serio ocurrió la noche del 29 de mayo de 1904. Jonathan estaba asistiendo a una cena de negocios en el centro de Providence, dejando a Beatrice sola con Elizabeth para la noche. Cenaron juntas en el pequeño comedor de desayuno en lugar del comedor formal, Elizabeth habiendo sugerido que el ambiente íntimo sería más relajante para los nervios de la señora Underwood. La comida era sencilla pero elegante, pollo asado con yerbas, verduras frescas del jardín y una botella de vino que Elizabeth recomendó por sus propiedades calmantes. Mientras comían, Elizabeth habló con cariño de su empleo anterior con familias en Boston, describiendo las circunstancias trágicas que la habían llevado a buscar nuevos puestos. Su antigua empleadora, la señora Victoria Livingston, había sido muy parecida a Beatrice, refinada, inteligente, pero aquejada por las presiones de las expectativas sociales. Solía decirme que se sentía atrapada por todas las obligaciones, la constante necesidad de mantener las apariencias, dijo Elizabeth con una expresión nostálgica. Pobre querida, nunca encontró paz hasta el final. Beatrice se encontró confiando sus propias luchas, el agotamiento de gestionar obligaciones sociales, la presión de mantener las relaciones comerciales de Jonathan, la creciente sensación de que su vida se le estaba escapando de alguna manera. Elizabeth escuchó con la atención de un confesor, alcanzando ocasionalmente la mesa para palmear la mano de Beatriz con esos dedos cicatrizados que parecían tan gentiles y comprensivos. Después de la cena, Elizabeth sugirió que se retiraran temprano ya que la señora Underwood parecía particularmente cansada. Ayudó a Beatriz a prepararse para la cama, cepillando su cabello con largas y tranquilizadoras pasadas y asegurándose de que el dormitorio estuviera bien ventilado. La lámpara de gas ardía con una llama estable, aparentemente normal, proyectando sombras danzantes en las paredes tapizadas. Elizabeth besó la frente de Beatriz en un gesto que se sintió casi maternal antes de retirarse a su propia habitación en los aposentos de los sirvientes. Lo que ocurrió durante las horas siguientes se convertiría más tarde en objeto de una investigación intensa, aunque la verdad permanecería oculta por 16 años más. Beatrice Underwood fue encontrada la mañana siguiente en la base de la escalera principal, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída trágica. Llevaba su camisón de seda y la pulsera de oro de su abuela, pero sus aretes de diamante y broche de zafiro faltaban de la caja de joyas en su dormitorio. Los gritos de Elizabeth al descubrir el cuerpo trajeron a los vecinos corriendo. Su dolor parecía genuino y abrumador mientras se arrodillaba junto al cuerpo roto de Beatriz, acunando la cabeza de la mujer muerta y sollozando sobre cómo debería haber escuchado algo, debería haber podido ayudar. Cuando Jonathan llegó, convocado por telegrama desde su reunión de negocios, encontró a Elizabeth aún velando junto al cuerpo de su esposa, su vestido manchado de sangre y lágrimas corriendo por su rostro. El Departamento de Policía de Providence en 1904 operaba con las limitadas técnicas de investigación de la era. El capitán detective William Brennan, hijo de inmigrantes irlandeses que había ascendido en las filas, llegó a la mansión Underwood esa gris mañana de mayo, esperando documentar otro trágico accidente doméstico. Las casas victorianas eran notorias por tales incidentes. Fugas de gas, caídas por escaleras empinadas, accidentes con hornos de carbón y sistemas eléctricos que pocas personas comprendían completamente. El examen inicial del capitán Brennan reveló lo que parecía ser un caso claro de muerte accidental. Beatrice Underwood aparentemente se había levantado durante la noche, quizás para visitar el baño o investigar un sonido, y de alguna manera había perdido el equilibrio en las escaleras de madera pulida. La empinada escalera victoriana, con su elaborada barandilla y corredor que podía deslizarse bajo los pies, había reclamado otras víctimas en las grandes casas de Providence. Sus heridas eran consistentes con una caída desde el rellano superior hasta el suelo de mármol del vestíbulo de entrada. Elizabeth Hayes proporcionó un relato claro de los eventos de la noche, había servido la cena, ayudado a la señora Underwood a prepararse para la cama y se había retirado a sus propios aposentos en el ala de los sirvientes alrededor de las 10.
No había escuchado nada inusual durante la noche, durmiendo profundamente hasta que se levantó a las 5:30 habituales para comenzar los preparativos del desayuno. Al descubrir que la señora Underwood no había bajado para su té matutino, Elizabeth había subido a revisar a su empleadora, solo para encontrar el dormitorio vacío y luego descubrir la terrible escena en la base de las escaleras. Jonathan Underwood, devastado por la pérdida de su esposa, aceptó la tragedia como uno de esos crueles accidentes que afectan incluso a los hogares más cuidadosos. Las joyas faltantes se explicaron fácilmente. Beatrice a menudo se quitaba los aretes y el broche antes de dormir, y en su dolor, Jonathan no podía recordar exactamente qué había en la caja de joyas. Las piezas podrían haber sido llevadas para limpieza o reparación, o simplemente extraviadas en el caos tras el descubrimiento del cuerpo. Lo que el capitán Brennan notó en su informe, aunque no lo consideró significativo en ese momento, fueron las distintivas cicatrices en la mano derecha de Elizabeth Hayes mientras gesticulaba al describir los eventos de la noche. Las viejas heridas eran claramente visibles en sus nudillos y palma. Cuando le preguntó al respecto, ella explicó que eran el resultado de un accidente de cocina años atrás cuando había caído contra una estufa caliente mientras trabajaba para una familia en Hartford. La explicación parecía razonable para alguien que había pasado años en servicio doméstico. Elizabeth permaneció con Jonathan Underwood durante las difíciles semanas posteriores al funeral de Beatrix, ayudándolo a gestionar el hogar y a lidiar con su dolor. Demostró ser invaluable durante este periodo, manejando la correspondencia con visitantes compasivos, gestionando la llegada de comida y flores de los vecinos y manteniendo la rutina de la casa cuando Jonathan parecía incapaz de tomar incluso decisiones básicas. Su presencia proporcionó estabilidad durante el peor periodo de su vida. Sin embargo, a finales del verano de 1904, Jonathan comenzó a sentir que mantener un hogar tan grande estaba más allá de sus necesidades o intereses. La mansión albergaba demasiados recuerdos de Beatrice, y se encontró considerando un traslado a unos aposentos más pequeños en el centro, más cerca de su negocio. Cuando mencionó estos pensamientos a Elizabeth, ella inmediatamente entendió que sus servicios ya no serían necesarios. Aceptó la noticia con resignación elegante, expresando solo preocupación por el bienestar futuro del señor Underwood y gratitud por la oportunidad de servir a una familia tan fina en su momento de necesidad. El 15 de septiembre de 1904, Elizabeth Hayes partió de la mansión Underwood con la misma pequeña maleta de cuero que había llevado al llegar. Jonathan le proporcionó una generosa compensación y una excelente carta de recomendación elogiando su dedicación durante los momentos más oscuros de la familia. Mencionó que planeaba buscar empleo en Hartford, donde tenía conexiones de su trabajo anterior. Jonathan le deseó lo mejor y nunca esperó volver a saber de ella o sobre ella. Lo que Jonathan no podía haber sabido era que la partida de Elizabeth de Providence era solo temporal. Regresaría a Rhode Island dentro de 2 años, aunque no al mismo barrio o círculo social donde podría ser reconocida. La expansión industrial de principios de 1900 había creado oportunidades para una mujer con sus habilidades y conocimientos, particularmente entre las familias recién enriquecidas que habían construido mansiones en los suburbios en expansión de Providence. Estos nuevos industriales, hombres que habían hecho fortunas en la manufactura, el transporte marítimo y el comercio, a menudo se casaban con mujeres de orígenes modestos, que de repente se encontraban luchando por gestionar hogares elaborados y obligaciones sociales complejas. Eran objetivos perfectos para alguien que entendía exactamente cómo explotar las vulnerabilidades de esposas que se sentían abrumadas por su nueva posición en la vida. Entre 1906 y 1918, Providence presenciaría un patrón inquietante de accidentes domésticos que involucraban a las esposas de prominentes hombres de negocios. Los incidentes compartían ciertas características. Generalmente ocurrían cuando los maridos estaban fuera por negocios. Las víctimas eran encontradas por sirvientas domésticas recién contratadas, y pequeños objetos valiosos a menudo desaparecían en la confusión tras el descubrimiento de los cuerpos. Pero estas similitudes no eran inmediatamente aparentes para los investigadores que trabajaban en casos individuales separados por meses o años. El patrón podría haber continuado indefinidamente si no fuera por la intersección de tragedia y avaricia que finalmente expondría a Elizabeth Hayes en 1920. Un investigador de seguros revisando reclamos de los aparentemente no relacionados accidentes domésticos descubriría conexiones que habían eludido a la policía durante casi 2 décadas. Pero esa revelación estaba a 16 años en el futuro mientras Elizabeth Hayes continuaba su trabajo mortal con la confianza de alguien que había perfeccionado un crimen invisible. La fotografía tomada en el Salón Underwood esa tarde de marzo de 1904 permaneció archivada,
olvidada entre la documentación rutinaria de un accidente trágico. Esas manos cicatrizadas, capturadas para siempre en la emulsión de plata, esperaban pacientemente para contar su historia a alguien que finalmente entendería su significado. Los años posteriores a la muerte de Beatrice Underwood vieron a Providence transformada por la prosperidad industrial de principios del siglo XX. Nuevas fortunas se construyeron con la fabricación de instrumentos de precisión, el procesamiento de caucho y la gestión de la compleja logística de la economía en expansión de Nueva Inglaterra. Con estas fortunas vinieron nuevas mansiones, nuevas jerarquías sociales y nuevas oportunidades para aquellos que sabían cómo navegar las vulnerabilidades de los ricos. Elizabeth Hayes, ahora usando el nombre Catherine Lynch, se estableció brevemente en Hartford antes de regresar a Rhode Island en 1906. Había aprendido a variar su apariencia sutilmente. Diferentes peinados, cambios leves en el vestido, modulación cuidadosa de su acento dependiendo de las expectativas de su empleador. Para familias que buscaban sirvientas irlandesas, enfatizaba su herencia. Para aquellos que preferían sirvientas inglesas, suavizaba su acento y hablaba de empleo con familias de Boston. Sus referencias, escritas en papel con membrete de pueblos donde la verificación sería difícil, pintaban el retrato de una ama de casa experimentada que se especializaba en cuidar a señoras delicadas propensas a condiciones nerviosas. Su segunda víctima en Providence fue Margaret Tishingast, esposa del fabricante textil David Tishingast, cuya mansión en Elmwood representaba el pináculo de la ambición arquitectónica de los 1890s. La casa de estilo gótico revival, con su compleja red de líneas de gas y calefacción de vapor, proporcionó a Elizabeth nuevos desafíos y oportunidades. Margaret, 20 años más joven que su marido y luchando por manejar obligaciones sociales que parecían más allá de sus capacidades, acogió la llegada de Elizabeth en octubre de 1906 con alivio desesperado. El patrón que Elizabeth había perfeccionado en el hogar Underwood se repitió con eficiencia mortal. Comenzó aislando a Margaret de amigos y familia, sugiriendo que las reuniones sociales eran demasiado agotadoras para alguien de constitución tan delicada. Preparaba comidas y remedios especiales que gradualmente debilitaban la energía y concentración de Margaret. Lo más importante, pasaba horas cada noche estudiando los sistemas mecánicos de la casa, aprendiendo cómo crear la muerte accidental perfecta. Margaret Tishingast fue encontrada el 12 de diciembre de 1906, aparentemente superada por vapores de gas en su dormitorio. El elaborado candelabro de gas había fallado durante la noche, llenando la habitación con vapores mortales mientras Margaret dormía. Elizabeth, cuya habitación estaba en un ala diferente de la casa, descubrió la tragedia cuando Margaret no apareció para el desayuno. La afligida Elizabeth había logrado abrir ventanas y pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde para salvar a su empleadora. El capitán detective Brennan, ahora promovido a liderar la división de detectives de Providence, investigó la muerte de Tishingast con la minuciosidad que exigía su experiencia. Los accidentes de gas eran desafortunadamente comunes en hogares con accesorios antiguos, particularmente durante los meses de invierno cuando las ventanas permanecían cerradas y la ventilación era pobre. El candelabro en el dormitorio de Margaret mostraba signos de fallo mecánico que fácilmente podrían haber ocurrido de forma natural con el tiempo. Elizabeth Lynch proporcionó un relato detallado de la noche, mencionando que había notado el gas quemando con un color inusual el día anterior y había planeado recomendar llamar a un servicio de reparación. Lo que sorprendió a Brennan mientras entrevistaba a Elizabeth fue una vaga sensación de familiaridad. Su mano derecha cicatrizada, visible mientras gesticulaba durante su conversación, parecía de alguna manera familiar, aunque no pudo ubicar de inmediato dónde podría haberla encontrado antes. Cuando mencionó esta impresión, Elizabeth explicó que había trabajado previamente para la familia Underwood y había hablado con la policía tras la trágica caída de la pobre señora Underwood. La conexión parecía razonable. La comunidad de servicio doméstico de Providence era relativamente pequeña, y las amas de casa experimentadas a menudo se trasladaban entre familias prominentes. Las joyas faltantes del dormitorio de Margaret Tishingast fueron explicadas por la sugerencia de Elizabeth de que la señora Tishingast había enviado recientemente varias piezas para limpieza y reparación. En el caos tras el descubrimiento de la fuga de gas, nadie podía recordar exactamente qué artículos habían sido enviados al joyero. David Tishingast, consumido por la culpa por la muerte de su esposa y sus frecuentes ausencias por negocios, aceptó estas explicaciones sin cuestionarlas. Elizabeth permaneció con el hogar Tishingast durante el invierno de 1907, ayudando a David a gestionar su dolor y el complejo proceso de cerrar un establecimiento tan grande.
Cuando decidió mudarse a una casa más pequeña en el centro de Providence, ella aceptó su despido con la misma resignación elegante que había mostrado con Jonathan Underwood. Sus referencias de la familia Tishingast elogiaron su devoción durante su crisis y la recomendaron sin reservas a futuros empleadores. Entre 1907 y 1918, Elizabeth Hayes, usando varios nombres y leves modificaciones en su apariencia, reclamaría 13 víctimas más en Rhode Island, Massachusetts y Connecticut. Desarrolló un enfoque casi científico hacia sus crímenes, variando sus métodos para evitar establecer patrones reconocibles. Algunas mujeres murieron en caídas, otras por fugas de gas o accidentes eléctricos. Algunas sufrieron lo que parecían ataques al corazón provocados por venenos administrados gradualmente que imitaban enfermedades naturales. Su éxito dependía de varios factores que hacían que la detección fuera casi imposible dado los límites investigativos de la era. Primero, siempre trabajaba como sirvienta residente, dándole acceso íntimo a las rutinas de sus víctimas y los sistemas mecánicos de sus hogares. Segundo, elegía víctimas que ya sufrían de ansiedad, depresión o dolencias físicas que hacían que una muerte súbita pareciera plausible. Tercero, se mudaba frecuentemente entre ciudades y estados, asegurando que ningún departamento de policía investigara múltiples casos similares. Lo más importante, Elizabeth entendía las dinámicas sociales que la protegían de la sospecha. Las sirvientas domésticas ocupaban una posición invisible en los hogares de clase alta, esenciales para el funcionamiento diario, pero en gran parte ignoradas por las familias a las que servían. Los investigadores policiales rara vez consideraban la posibilidad de que una sirvienta afligida pudiera ser responsable de la muerte de su empleador, especialmente cuando esa sirvienta parecía devastada por la pérdida y proporcionaba un testimonio útil sobre los últimos días de la víctima. Las manos cicatrizadas que habían sido notadas en informes policiales de 16 investigaciones diferentes durante 14 años representaban la única evidencia física consistente que vinculaba estos crímenes. Pero sin un registro centralizado o comunicación entre jurisdicciones, ningún investigador tenía acceso al patrón completo. Cada caso fue investigado en aislamiento, archivado como otro trágico accidente doméstico, mientras Elizabeth Hayes continuaba su trabajo mortal con creciente confianza y sofisticación. Para 1918, Elizabeth Hayes había refinado sus métodos a una forma de arte que habría continuado indefinidamente si no fuera por una complicación inesperada. Su última víctima, la señora Eleanor Fitzgerald de Newport, había muerto en lo que parecía una trágica caída por las escaleras de los sirvientes mientras investigaba un disturbio en la cocina. Elizabeth, ahora llamándose Mary Sullivan, había sido empleada por la familia Fitzgerald durante solo 6 semanas, pero su dolor por el accidente parecía genuino y sentido. Había pedido ayuda de inmediato, permaneció con la señora Fitzgerald hasta que llegó el doctor y proporcionó un testimonio detallado sobre los eventos que llevaron a la tragedia. Lo que Elizabeth no sabía era que el sobrino de la señora Fitzgerald, Thomas Brennan Jr., era un reciente graduado de la Escuela de Derecho de Harvard que había desarrollado un interés por la investigación forense. El joven Brennan había escuchado historias de su padre, el capitán detective William Brennan de Providence, sobre la extraña serie de accidentes domésticos que parecían plagiar a las familias ricas de Rhode Island. Cuando su tía se convirtió en otra víctima, Thomas decidió realizar su propia investigación informal sobre lo que comenzó a sospechar que podrían no ser accidentes en absoluto. Thomas comenzó examinando la evidencia física con más cuidado de lo que lo habían hecho la policía local. Las escaleras de los sirvientes, donde su tía había caído, estaban en excelente estado, con una nueva alfombra y una barandilla resistente. Eleanor Fitzgerald, aunque en sus 50, había estado en buena salud sin historial de problemas de equilibrio o mareos. El supuesto disturbio en la cocina que la había traído escaleras abajo a medianoche no dejó evidencia, ni platos rotos, ni signos de intrusión, ni indicación de que podría haber causado el ruido que Mary Sullivan afirmó haber escuchado desde su habitación. Más preocupante fue el descubrimiento de Thomas de que varias piezas valiosas de las joyas de su tía faltaban de su dormitorio. Mary Sullivan sugirió que la señora Fitzgerald podría haberlas escondido por seguridad dada los recientes reportes de robos en Newport, pero Thomas no encontró evidencia de que su tía estuviera preocupada por un robo. Los artículos faltantes, un collar de diamantes, aretes de esmeralda y una pulsera de oro antigua, representaban varios miles en valor, una pérdida significativa que parecía sospechosa en conexión con una muerte accidental. La formación legal de Thomas le había enseñado la importancia de una investigación sistemática. Así que comenzó a investigar casos similares en toda Nueva Inglaterra. Lo que descubrió lo alarmó profundamente.
Durante los últimos 14 años, al menos 16 esposas de prominentes hombres de negocios habían muerto en accidentes domésticos, y en cada caso, la familia había contratado recientemente a una nueva sirvienta que descubrió el cuerpo. Las sirvientas siempre eran mujeres entre 40 y 50 años, siempre llevaban excelentes referencias de posiciones anteriores y siempre parecían devastadas por la muerte de sus empleadores. El avance llegó cuando Thomas visitó la oficina de su padre en Providence y revisó los antiguos archivos de casos. El capitán detective Brennan había mantenido registros detallados de sus investigaciones, incluyendo descripciones físicas de testigos y sospechosos. Mientras Thomas leía los archivos, un patrón comenzó a emerger que había sido invisible cuando los casos se consideraban individualmente. 16 investigaciones diferentes durante 14 años habían documentado conversaciones con sirvientas domésticas que llevaban cicatrices distintivas en sus manos derechas. «Mira esto, padre», dijo Thomas, extendiendo los archivos sobre el escritorio del capitán Brennan. Marzo de 1904, caso de Beatrice Underwood. Notaste que la ama de casa, Elizabeth Hayes, tenía viejas cicatrices en los nudillos y palma de su mano derecha. Diciembre de 1906, caso de Margaret Tishingast. La ama de casa Catherine Lynch tenía cicatrices similares de lo que afirmó fue un accidente de cocina. Aquí hay otro de 1909 y otro de 1912. Cada caso menciona el mismo tipo de cicatrices en la mano derecha. El capitán Brennan estudió los archivos con creciente asombro. El patrón que su hijo había identificado era innegable, pero parecía casi imposible de creer. ¿Podría una mujer haber sido responsable de 16 muertes a través de 4 estados durante 14 años? ¿Podría haber operado con tanta impunidad, moviéndose de hogar en hogar, de familia en familia, sin nunca despertar sospechas serias? Las descripciones varían ligeramente, observó el capitán Brennan. Diferente color de cabello, diferentes nombres, diferentes acentos, pero la edad es siempre aproximadamente la misma y esas cicatrices. Hizo una pausa, recordando su encuentro más reciente con una sirvienta doméstica que llevaba tales marcas. Dios mío, Thomas, creo que pudo haber estado en mi oficina hace solo 3 meses. La investigación de la muerte de Leonard Fitzgerald había puesto al capitán Brennan en contacto con Mary Sullivan, la ama de casa afligida que había descubierto el cuerpo. Recordaba su mano derecha cicatrizada, sus convincentes lágrimas, su relato detallado de los trágicos eventos de la noche. Si la teoría de Thomas era correcta, el capitán Brennan había estado cara a cara con una de las asesinas más prolíficas en la historia de Nueva Inglaterra sin darse cuenta. El desafío ahora era probar una conexión entre Mary Sullivan y los crímenes anteriores. Sin huellas dactilares u otras técnicas de identificación modernas, establecer que múltiples sirvientas eran en realidad la misma mujer requeriría un trabajo detectivesco cuidadoso, idealmente, evidencia fotográfica que pudiera vincularla a investigaciones previas. Fue Thomas quien recordó la fotografía. Durante su revisión del archivo del caso Underwood, había notado una referencia a evidencia fotográfica tomada en la escena. La mayoría de los departamentos policiales fotografiaban rutinariamente escenas del crimen para 1904, pero pocos mantenían archivos organizados de tal evidencia. Si la fotografía de Elizabeth Hayes de la investigación Underwood aún existía, podría proporcionar la prueba necesaria para establecer su conexión con crímenes posteriores. La búsqueda de esa fotografía llevaría a los Brennan a los polvorientos archivos del Departamento de Policía de Providence, donde 16 años de evidencia de casos no resueltos esperaban revelar sus secretos. Lo que encontrarían allí no solo confirmaría la teoría de Thomas, sino que proporcionaría la clave para finalmente capturar a una de las asesinas en serie más exitosas en la historia americana. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Providence se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ama los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. Los archivos del sótano del Departamento de Policía de Providence en 1920 eran un laberinto de archivadores, cajas de evidencia y materiales de casos olvidados que representaban 2 décadas de investigaciones criminales. El capitán detective William Brennan y su hijo Thomas descendieron a este inframundo burocrático en una fría mañana de febrero, armados con una lista de números de casos y fechas que esperaban que produjeran la evidencia fotográfica necesaria para probar su increíble teoría. El archivo del caso Underwood de 1904 fue finalmente localizado en una caja etiquetada como muertes accidentales, casos cerrados. Dentro,
Junto con declaraciones de testigos y notas de investigación, estaba la fotografía que Jonathan Underwood había tomado esa tarde de marzo de 2016 años antes. La imagen, aunque algo desvaída, mostraba claramente a las tres figuras en el salón de la mansión de Federal Hill. Jonathan de pie junto a la silla de su esposa, Beatrice sentada con las manos cruzadas, y Elizabeth Hayes posicionada detrás de ellas con su mano derecha cicatrizada descansando sobre el respaldo de la silla de Beatrice. Thomas examinó la fotografía con una lupa, estudiando cada detalle del rostro y la postura de Elizabeth Hayes, incluso teniendo en cuenta los cambios que 16 años podrían haber traído. Estaba convencido de que esta era la misma mujer que había trabajado como Mary Sullivan en el hogar Fitzgerald. La estructura ósea, la manera en que sostenía la cabeza, el posicionamiento distintivo de esa mano cicatrizada, todo era consistente con sus recuerdos de la sirvienta afligida que había descubierto el cuerpo de su tía. Pero la evidencia fotográfica por sí sola no sería suficiente para construir un caso legal contra una mujer que había operado bajo múltiples identidades a través de varios estados. El capitán Brennan sabía que necesitarían rastrear los movimientos de Elizabeth Hayes sistemáticamente.